empiezo yo a bajar, hago mi cambio y al principio, bueno, la cuerda pesa tanto que tuve casi que ayudarme para que corriera el sistema. Porque además tienes que irle poniendo barras en el aire, o sea, es bien complejo. Lo cierto que entonces, bueno, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Eh, yo empecé, por supuesto, a sacar algunas fotografías, porque eso era irrepetible y me tardé un poquito más porque hice una cantidad de fotos. Y bueno, cuando llego abajo, por supuesto, bueno, aquí me iban a encontrar a Wilmer, nadie allí. Y bueno, obviamente el abrazo fue formidable, lágrimas brotaron, por supuesto, porque habíamos logrado poner muy en alto el nombre de Venezuela al romper este récord mundial de más de 1000 metros en el Salto Ángel, una cuerda única al lado de la cascada sin tocar la pared, desde la punta, en la parte más alta, hasta el piso. O sea, eso no se había hecho nunca antes, un rappel de ese tamaño. A finales de los años 80, y esto que voy a contarles entre el 88 y el 89, Venezuela entra por vez primera en los registros del libro Guinness de récord mundiales. Y eso fue con el récord mundial de rappel en el Salto Ángel. El del Salto Ángel es una historia fascinante porque en el año 88, por allí fue exactamente, yo estaba trabajando con Wilmer Pérez Larriba, y teníamos una empresa justamente de turismo de aventura, expediciones, documentales, y en ese entonces me localizaron o me buscaron unos norteamericanos, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, estos norteamericanos venían o querían venir a Venezuela, en particular al Salto Ángel, para hacer el récord mundial de descenso por cuerda allí. ¿Okay? Entonces estaban buscando equipos en Venezuela, gente preparada, gente conocida, para que les sirviera de soporte y de apoyo. Así nace esto, digamos, como una especie de, vamos a llamarlo, cooperación o trabajo en equipo, juntos, ¿no? Así comenzó. Eh, Perfecto, la reunión fue excelente. Cuando yo veo lo que quieren hacer, lo que quieren es justamente venir con gente del Guinness para, digamos, grabar el, la hazaña, pues. Y bueno, me pareció fascinante. Se lo comentó a Wilmer, que nos estaban buscando para esto. Y tenemos luego una reunión con ellos. ¿Okay? Ellos, ya voy a decir quiénes son porque es bien interesante la historia. Entonces, claro, esa reunión fue un poco, digamos, no es una típica reunión entre nosotros, como hablamos nosotros, pues somos muy cercanos, somos personas a lo mejor sinestésicas. Eh, eh, Estos, digamos, bueno, son norteamericanos, son una cultura un poco distinta. Entonces, bueno, tuvimos prácticamente una especie de interrogatorio. O sea, algo así como, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de técnicas emplean? ¿Cuáles son su, su currículum en estas actividades? Y bueno, por supuesto, respondimos y al responder, pues por supuesto, ellos sintieron que nosotros éramos personas importantes que les podíamos ser parte de su equipo. Entonces nos pidieron que pasáramos nuestro plan, nuestro presupuesto, y que ellos lo iban a considerar y hablar. Y eso fue. Efectivamente, eh, hicimos el plan. Ahí uno aprende cuando está haciendo este tipo de proyectos, porque tú tienes que, digamos, como que dosificar la información cuando vas a hacer un proyecto, porque todavía no tienes nada concreto.
Y creo que, como decimos en criollo, eh, nos, nos fuimos quizás un poquito de conejos, ¿no? ¿Conejos en qué sentido? Le, le- le dimos toda la información prácticamente. Mira, aquí hay que hacerlo así, hay que entrar por allá, el lugar es este, y la mejor fecha es esta, y bueno, nuestro trabajo cuesta tanto. Resulta que no recibimos comunicación, hubo como un blackout, un silencio allí, pensamos que no iban a venir, y bueno, pasó un tiempo, cuando digo un tiempo más o menos considerable, en meses, vino una fecha que para los venezolanos fue muy marcadora, que fue el Caracazo, y después del Caracazo llegó a nuestras manos un documento. Y el documento era la expedición de los norteamericanos, que venían supuestamente en diciembre del año 89 a realizar la actividad. Y nosotros, la verdad, estaba anotado el nombre de Wilmer, ni siquiera estaba anotado el mío en ese documento, pero con nosotros no habían hablado una letra en meses. O sea, que era como decir, mira, esto está aquí, pero no estaba. Entonces, para nosotros eso fue como una especie de, 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 como se dice, de poner pie en tierra, como decir, bueno, nosotros no estamos allí. Y tuvimos como una semana quizás, vamos a llamarlo así, en medio depre, ¿no? Porque wow, porque sí había gente de Venezuela incorporados en la expedición, algunos conocidos nuestros, eh, y bueno, nosotros no estábamos. Entonces pasaron unos días y al pasar los días, Wilmer me comenta y me dice, Luis, ¿por qué no hacemos nosotros eso? Y wow, le digo, buenísimo, Wilmer, espectacular, pero ¿sabes lo que cuesta una expedición al Salto Ángel? Y lo que involucra la logística. Y además hay que aprender a hacer lo que no sabemos hacer, porque no lo habíamos hecho nunca, un rappel de ese tamaño. Y además hacerlo antes que ellos. Es un tremendo desafío. Realmente era bien, bien complejo. ¿Por qué razón? Bueno, primero había que organizar todo. O sea, cuando digo todo, no teníamos un centavo, para empezar por ahí. Una expedición que costaba un dineral. Teníamos que buscar financiamiento, teníamos que aprender la técnica de grandes descensos, teníamos que ver dónde se conseguían los mejores equipos para esa actividad, organizar el equipo de gente que nos iba a acompañar y practicar, ensayar y hacerlo antes. O sea, era bien complicado porque te estoy hablando de que eso lo, tomamos la decisión de hacerlo por ahí como en marzo del año 89. Ellos venían en diciembre del 89. Entonces teníamos prácticamente 9 meses para hacer todo lo que te estoy mencionando. Entonces, bueno, nos dividimos el trabajo. Wilmer se encargó de la parte técnica, de buscar, digamos, averiguar qué era lo que había que hacer, las cuerdas, los equipos, y yo me moví para buscar el financiamiento, ¿no? Obviamente, a pesar de que en ese momento el país era un país totalmente boyante, aunque tenía muchos problemas ya, pues, de temas económicos, eh, bueno, empecé a buscar apoyo por las distintas organizaciones, empresas que digamos que les gusta, pues, digamos, patrocinar estas cosas. Obviamente, respuestas típicas, ¿no? ¡Wow! Tremendo proyecto, pero eso no está en estrategia, lo nuestro está en la parte de música o de cualquier otra cosa, ¿no? Algunos, mira, me parece excelente, pero ya yo tengo planificado el año, lo podemos dejar para el próximo año y con todo gusto lo incorporamos, ya no nos servía, porque no íbamos a conseguir el tiempo para ganarles, porque la idea era ganarles a ellos, hacerlo antes que los norteamericanos. Y bueno, así fue. Y lejos de perder el ánimo y perder la motivación, pues yo lo que decía, bueno, a alguien voy a encontrar algunas empresas. Yo pensaba hacerlo con varias empresas. Aquí entra una persona que para mí ha sido hasta el sol de hoy
una persona de mucha importancia en mis logros, por llamarlo de alguna forma, y ese señor se llama Alexander Elorriaga. Alexander Elorriaga es uno de los directores y propietarios del Grupo Simple, pero en ese momento Alexander era el presidente de Epson de Venezuela. Él era, digamos, la persona que manejaba el tema de la comercialización de los productos Epson en Venezuela. Epson no estaba aquí todavía directamente, sino que había capital local y tenía la marca, digamos, representada. Entonces Alexander estaba allí, le pido una cita porque Alexander estudió conmigo en la Universidad Simón Bolívar, jugamos béisbol juntos, de hecho nos conocimos antes de entrar a la universidad porque él jugaba para el Zulia, Maracucho, y yo jugaba para el Distrito Federal y bueno, piques naturales, ¿no? Y estudiamos, hicimos toda la carrera. Entonces Alexander me da la cita y le planteo, digamos, con mi vehemencia, pues, mira Alex, tengo este proyecto, queremos establecer el primer récord mundial de Venezuela registrado en el Guinness, y tenemos que ganarle a una expedición norteamericana que viene con el mismo objetivo en diciembre. Pero si lo hacemos, pues ponemos el nombre de Venezuela en alto, lo vamos a hacer primero que ellos, pero bueno, hace falta fondos y tal. Alexander se emocionó, le encantó y me dijo, wow, me parece fascinante, Luis. Yo tengo casualmente un viaje a Costa Rica, porque vamos a hacer una reunión allá de Epson Las Américas y va a estar la persona a quien puedo plantearle esto a ver si le interesa. Y efectivamente se fue a Costa Rica y cuando regresó me llamó su asistente y me llama, señora Oblestia, si puede venir por favor a una reunión con Alexander tal fecha, ¿cómo no? Y yo dije, bueno, nos van a apoyar. Y cuando llego allá, por supuesto muy emocionado y Alexander me dijo, sentate, que tranquilo. Me dijo, bueno, Ale, ¿qué pasó? Entonces me dijo, y lo voy a comentar porque es bien importante esto, me dice, los vamos a apoyar. Digo, wow, Alexander, qué bueno. Pero una parte, o sea, ¿cuánto? Porque la verdad la expedición costaba un dineral. Y cuando digo un dineral no tengo ningún problema en decir el número para ese momento. Esta expedición costó un poquito más de $100,000 americanos para ese entonces. Entonces Alexander me dice, no, un pedacito no. Vamos a financiar toda la expedición. Wow, yo no me lo podía creer. Yo decía, vale, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo es esto? Entonces me dice, hay que aprender a vender. Me dice, ¿y qué hiciste? Bueno, se lo vendí al jefe, le vendí la idea. ¿Y cómo hiciste? Bueno, estoy hablando con japoneses, ¿verdad? Epson. Y Epson está haciendo actividades de apoyo a deportes extremos. Tenía cosas, porque él me mostró unas revistas donde había financiamiento de expediciones al Himalaya, Fórmula 1. Entonces Alexander le dijo al jefe, jefe, tengo un proyecto que está en estrategia. Ajá, ¿y de qué se trata? Se trata del récord mundial de rappel en el Salto Ángel, en Venezuela, la cascada más alta del mundo, y es para ganarle a unos norteamericanos. Bueno, el jefe, por supuesto, que se puso todavía más chinito y le dijo, agarre un pedacito del boche y hágalo. O sea, le tocó la fibra patriótica y el tipo dijo, dale, pero con todo gusto, le vendió la idea. Esa es una anécdota bien interesante de lo que significa saber vender las cosas. Entonces, resulta que Alexander me dice, bueno, ahí están los cobres, vamos para adelante, y yo empiezo, mira, pero, hey, anda, vete, que estamos contra reloj, ya tienes el dinero. Bueno, entonces me voy a donde Wilmer, le digo, Wilmer, tenemos problemas. Le digo, ¿qué pasó? Conseguí la plata, ahora tenemos que hacerlo. Se acabó la habladera de tontería, ahora tenemos que hacerlo. Imagínate la emoción de saber que teníamos el dinero, pero era parte del tema, teníamos que manejar todas otras cosas. Resulta que Wilmer hace su investigación paralelamente del material, las cuerdas y tal, y
un día me llaman, porque vivíamos en el mismo edificio. Luis, sube. Si antes me decías que teníamos problemas, quiero que veas este problema. Entonces yo, ¿qué pasó? Pues si ya tenemos la plata. Dice, no, no, mira esto. Entonces resulta que él hizo un estudio de las mejores cuerdas como para esto, y había como que 3 o 4, ¿no? Una francesa, una suiza, una alemana y una norteamericana. Y le digo, bueno, pero ¿qué tiene de raro? Todos hacen cosas buenas. Dice, sí, pero la mejor es la norteamericana de largo. Y yo no me voy a tirar de ahí sino con esa cuerda. Le digo, perfecto. ¿Y cuál es el problema? Un pequeño problema, Luis. Esa cuerda la fabrican los mismos norteamericanos que vienen a hacer el récord mundial. ¡Wow! Wilmer, o sea, ¿cómo es esto? Entonces, ¿cómo hacemos? Imagínate tú la tragedia de decir, bueno, ¿cómo le vamos a decir a estos tipos que nos hagan la cuerda ellos mismos? Y claro, volvimos a entrar como en una crisis y decidimos hablar con un amigo de Wilmer. Entonces nos contactamos con Luis Altuna, que era el gerente de mercadeo de Sportex de Venezuela, una empresa de artículos deportivos, y llegamos a hablar con él, por supuesto, medio entregados, ¿no? Porque, oye Luis, tenemos este proyecto, esto no lo sabe nadie, esto tiene que estar en absoluto secreto, pero tenemos un problema, queremos hacer esta cuerda, pero la fabrican estos, y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces Luis nos ve así, otro hombre de negocio, nos dice, ese es el problema. No, chico, yo pido esa cuerda por Miami, para un grupo de españoles que van a bajar un hueco por allá no sé dónde. Olvídate de eso. Dame acá el dinero y así fue. Esa es la mejor parte de este cuento. La cuerda con la cual nosotros hicimos ese récord mundial, una cuerda de más de 1000 metros de larga, continua, porque no es con nudo ni nada, eso es una sola cuerda de más de 1000 metros de larga. La fabricaron los mismos norteamericanos. Él se las compró y nos llegó. Cuando llegó la cuerda, nosotros dijimos, wow, o sea, claro, al principio la veíamos y decía, estará buena, o sea, estará bien hecha. Y es una cuerda espectacular, es una cuerda de un material especial, una cuerda estática. Y ellos trabajaban en la mejor fábrica de cuerdas del mundo, una de las mejores, que está en Lafayette, Georgia. No voy a decir nada de la marca, pero es allí. Bueno, resulta que entonces conseguimos la cuerda, empezamos a hacer los ensayos, las prácticas. Aquí en el Peñón hicimos algunos ensayos colocando peso equivalente al de la cuerda, porque la cuerda pesaba 150 kilogramos, más el agua, porque se moja. Entonces la cuerda realmente era muy pesada. Entonces la técnica para tú hacer descensos en cuerdas de ese peso son totalmente diferentes a la técnica estándar de un escalador. Nada que ver. Son unas piezas especiales, nosotros no las conocíamos. Entonces compramos los equipos, practicamos, ensayamos, probamos con una cuerda igualita, pero más pequeña. Y efectivamente, bueno, nos preparamos y nuestro plan era salir en octubre del 89, porque ellos venían en diciembre, un tiempo más o menos bueno. Acuérdate que octubre todavía hay lluvia, pero ya están medio saliendo, y ese era el plan. Nos vamos en octubre. Entonces, bueno, imagínate tú preparar también todo el tema de la cobertura, llámese video, fotografía. Teníamos todo un plan, te estoy hablando de punta, o sea, pura gente profesional. Por ejemplo, en la fotografía estaba Thierry Ameller, que es un fotógrafo pero súper reconocido mundialmente, un francés que vivió aquí en Venezuela mucho tiempo. En la parte de los videos lo iba a hacer Nino Marti, que tenía una productora, y él en particular iba a hacer la película. Y nos estaba apoyando también Raúl Febles, que era director creativo de McCann Erickson y que hoy en día es un gran publicista que vive en Guatemala. O sea, estos son los niveles de la gente que nos estaba apoyando con la parte, digamos, de la cobertura. Por supuesto, en la parte técnica también, o sea, teníamos todo perfectamente planificado. Bueno, resulta que un día Wilmer me llama como a las 4 de la mañana. En esa época no había celulares todavía, o sea, los que tenían eran, wow,
porque eran celulares muy grandes, muy pesados, ocupaban la maleta del carro prácticamente para tener ahí los primeros Motorola que salieron. Y Alexander tenía uno, por cierto. Entonces me llama Wilmer y yo digo, wow, ¿qué será esto? Y agarro el teléfono y una fiesta. ¡Pum, pum, pa! Y Wilmer totalmente paloteado, ¿no? ¡Calla, Luis! ¡Aquí estoy! ¿Y qué pasó, Wilmer? ¿Qué me estás llamando? Es que los tipos vienen antes, adelantaron la fecha. ¿Y yo qué? No. Y tú te vienes ya para casa, para ver qué hacemos. Entonces, imagínate tú. O sea, resulta que no sé, venían en octubre, adelantaron la fecha. Entonces nosotros teníamos como que decir dos opciones. Una, mantener la fecha, con el riesgo de que si venían antes, me iba a tener que presentar en la oficina de mi amigo Alexander, devolverle la cuerda y el vuelto, lo que le quedó, porque no pudimos hacer la expedición. O la otra, que fue la que decidimos, adelantar la fecha para agosto. Agosto del 89, lo único mejor que tiene de octubre es que es antes. Lo demás todo es problemas. ¿Por qué? Porque es la época de agua y de lluvia y de crecida de río, sobre todo en todo el Amazonas y en particular en la zona del Salto Ángel, en el Ollantaytambo. Pero no teníamos opción. Entonces cambiamos la fecha, la pusimos para agosto. Fuimos a un viaje a Francia, justamente Wilmer y yo, para traernos los equipos que nos faltaban para complementar. Entre ellos aprendí yo, y Wilmer ya tenía ya cierta práctica volando parapente. Los primeros parapentes que llegaron a Venezuela vinieron casi que en paralelo, los que trajo David Castillejo y los que trajimos nosotros, los que trajo Wilmer y este que trajimos para el Salto Ángel. Entonces aprendimos a volar parapente en Francia, o practicamos bastante, yo un poquito más, pues ya Wilmer tenía cierta experiencia. Compramos los equipos y nos vinimos. Y justo en esa semana, Nino Martí estuvo ensayando en La Guairita para practicar con las cámaras y tal. Y resulta que Nino tuvo un accidente porque lo picaron las abejas y se cayó de una altura considerable y se fracturó. Entonces, claro, cuando llegamos, mira que Nino se cayó. Entonces, claro, cuando voy a ver a Nino a la clínica, pues Nino me dice, mira, tenemos que mover la fecha porque lo importante es la película. Y nosotros le dijimos, mira, Nino, lo importante es el récord, ya veremos cómo resolver, pero no podemos mover la fecha. Compramos todo y nos arrancamos. Nos fuimos para el Salto Ángel en agosto, con el apoyo y el soporte de Mari García, de Canaima Tours, que en ese entonces, pues, ella manejaba y sigue siendo, pues, hoy es la gerente general de Wacom Lodge, que es una de las empresas más importantes, digamos, de turismo en la zona, ¿no? Entonces, bueno, teníamos todo preparado, nos fuimos hasta la base del Salto Ángel, todo el equipo, vamos por el río el Carrao como normal y llegas hasta la isla Orquídea y ahí tienes que desviarte y entrar por el río Churún para ir hacia el Salto. Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? El río Churún en pleno invierno estaba seco. Las curiaras casi no pasaban y como venían las curiaras tan pesadas porque teníamos combustible, comida, equipo, las curiaras no nos llevaron a nosotros llevamos a las curiaras. Tuvimos que alar las curiaras en distintos lugares. Entonces un trayecto que normalmente se tarda 3 horas, 2 horas, tardamos 2 días alando las curiaras para llegar hasta la isla Ratoncio.